cuentas en cajas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción hoy Kenyer Jaramillo, en los controles está Víctor Mejías con nosotros y acompañándoles un rato Daniel Lara Farías y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Saludos también a quienes nos ven en Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Gracias también a quienes nos ven a través de la plataforma VPI, de la transmisión en vivo de VPI. Y muchísimas gracias adicionalmente a quienes nos ven en diferido todos los días en nuestro canal de YouTube, el de la estación, que es Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio, nos busca allí en YouTube y podrá ver todos los episodios de todos los programas de la estación. Bien, una cosa interesante es que el día de ayer, interesante no por positiva, ¿no?, sino porque efectivamente se produjo y ya era como que estaba como cantado. Es el proceso, el arranque del proceso de impeachment a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Por creo que más de 230 votos a favor en la Cámara de Representantes, en el House, en la Cámara Baja, por así decirlo, del Parlamento de los Estados Unidos, y 197 en contra. Se ha comenzado este proceso que desde ya, yo les digo y se los he dicho antes, no creo que vaya a derivar hacia ninguna parte. Es decir, yo creo que Donald Trump va a terminar su periodo. Donald Trump tiene toda la probabilidad de ser reelecto en la presidencia de los Estados Unidos de América y los demócratas van a atravesar un largo desierto. Y ese largo desierto, que puede extenderse por 4 años más, va a ser un desierto por la pugna de liderazgo dentro del Partido Demócrata, que francamente está dando mucho y muy mal espectáculo desde hace mucho rato. La señora Nancy Pelosi, que es yo no sé si es la speaker o es la representante de los demócratas en el House, es la que ha encabezado la vocería de todo este proceso. Pero ¿qué ocurre? Que esto tiene que ir a discutirse en el Senado, que es la Cámara Alta. Y en el Senado los republicanos son mayoría frente a los demócratas. Han mantenido la mayoría del Senado y también eso juega en contra, por supuesto, contra la tendencia a que este impeachment proceda finalmente y cumpla su objetivo, que es sacar de la presidencia a Donald Trump. Y además juega en contra la tendencia histórica de los Estados Unidos, donde ninguno de estos procesos se ha intentado, ya creo que 3 veces en toda la historia de los Estados Unidos, ha terminado con la destitución del presidente. De hecho, lo más cercano que ha estado creo que fue en la presidencia de Richard Nixon, cuando se iba a iniciar el proceso, y antes de que se iniciase, por supuesto que Nixon renunció por motivación propia. Ni siquiera permitió que esto arrancara, sino que renunció. Otros referentes importantes, cuando Bill Clinton en los 90 fue llevado al paredón también no por el caso de infidelidad, que es como se confunde mucha gente, que es porque Mónica Lewinsky y él tuvieron relaciones sexuales. No por eso, sino por mentir sobre eso. O sea, él es llevado a juicio político por mentirle a la nación.
Pero finalmente, bueno, con una pequeña ayuda de mis amigos, con la ayuda de Hillary, pudo salir del pantano y el proceso en realidad no derivó hacia su destitución, culminó su segundo periodo. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Neomar, escuchándote. Bueno, bienvenido nuevamente. ¿Tú estás a favor o en contra del impeachment de Trump? Yo estoy a favor de que los problemas políticos en las democracias se resuelvan por la vía política y que los problemas judiciales se resuelvan por la vía judicial sin afectar la marcha tranquila y natural de la administración de gobierno. Con esto estoy queriendo decir que si de lo que se acusa a Donald Trump es de haber utilizado subterfugios y tal para llegar a la presidencia, esa situación en ningún caso, o sea, porque si se va a hacer la revisión, en ningún caso, por lo que muestran todos los sondeos que los Estados Unidos sí son reales, en ningún caso ha hecho mella en su popularidad. Si las elecciones fuesen hoy, Donald Trump ganaría con más votos de lo que ganó en las elecciones pasadas. Imagínate tú. Número uno. Y número dos, no menos importante, es que no tiene sentido que una potencia se arriesgue a una situación como esta de inestabilidad. Otra vez. El gran problema que tienen los demócratas es que como no tienen forma alguna de ganarle las elecciones a Donald Trump, se han aliado con factores del Partido Republicano que no tienen manera de quitarse de encima no solamente a Donald Trump, sino lo que Donald Trump va a dejar como legado dentro de los republicanos. Un tipo que llegó, un outsider, que alborotó el gallinero republicano, se hizo con la nominación, ganó las elecciones y va a ser reelecto la forma que va a ser reelecto. Y con esto yo no soy trompista, ni trompero, ni trompetero. Ninguna de las tres cosas. Estoy analizando los hechos, las cosas básicas. Donald Trump decidió dirigir su discurso y su acción política a un sector de la población de los Estados Unidos que sentía que le estaba yendo mal. Y los números indican que en este momento en el que estamos hablando se ha registrado la caída del desempleo más grande en la historia reciente de los Estados Unidos. El nivel de empleo se ha disparado a tal punto que ya se habla en los Estados Unidos actualmente del desempleo opcional. Es decir, de que la gente que está desempleada no es porque no consigue trabajo, sino porque está viendo qué trabajo mejor escoge, porque se retiró temporalmente por enfermedad, porque se retiró para estudiar o tal cosa. A esos niveles de desempleo están los Estados Unidos. Está entre 2, Daniel, y 3%. Eso es casi nada. Eso es todo. Eso es nada. Eso es todo. Imaginen ustedes, queridos amigos. Es desempleo opcional. No, Daniel, pero lo que yo quiero es que la gente se lleve una imagen. Temporal. Fíjate, la gente se tiene que llevar una imagen. Imagínate lo que es un país de la capacidad industrial de Estados Unidos, de la dimensión geográfica y poblacional de los Estados Unidos. Estamos hablando de cientos de millones de habitantes, creo que son 300, no recuerdo bien el número redondo. Imagínense ustedes todo eso con las máximas tecnologías, el máximo desarrollo de la ciencia posible en el siglo XXI, trabajando a tope, porque eso es lo que te enseña esta cifra de desempleo. Trabajando a tope, por supuesto, no todo el mundo, y lo sabemos así, no todo el mundo en los Estados Unidos está trabajando en la NASA, es imposible. En ciertas cosas de la sociedad trabajan ciertas personas, no todos van a trabajar en la NASA, no todos están en un hospital investigando la cura del cáncer, pero imagínate todo un país de más de, no sé, yo no quiero decir la cifra porque no sé si son 300 o son más o menos, pero por allí de varios cientos de millones de habitantes con el máximo potencial de las tecnologías, de la ciencia, en que en este momento buena parte de ello está localizado y focalizado en los Estados Unidos, trabajando a tope, que eso es lo que enseña esa cifra. Es una potencia, Daniel. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo la promesa? Yo creo que parcialmente sí. Ese fue su eslogan. No está engañando a nadie. Pero creo que si se revisan las promesas de campaña de Donald Trump, en la única que fue la más escandalosa, en la que todavía no tiene un lauro, es en el famoso muro.
En política exterior en general, Daniel. No tiene una victoria Donald Trump en política exterior. No, discúlpame. Él prometió el retirar sus tropas de los sitios donde nada hacía, según su criterio, los Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí el retiro de las tropas de Siria, el anunciado retiro de tropas de Afganistán, el repliegue militar de los Estados Unidos de zonas en conflicto donde sienten que no tienen nada que hacer. Eso lo prometió. La guerra comercial con China es parte de la retórica de Donald Trump por proteger, la retórica proteccionista, para fortalecer las potencialidades exportadoras de los Estados Unidos, que al fin y al cabo lo único que hacen es que si usted impide que China meta productos en los Estados Unidos, hace que el consumidor de los Estados Unidos tenga que comprar el producto que se hace allí. Más y caro, evidentemente eso ayuda a las empresas, se mantienen las empresas de los Estados Unidos produciendo y evidentemente generan mayor empleo. Eso es todo. Por eso es que el tipo tiene esa guerra con China, porque eso fortalece su posición. Ahora, los grandes errores y las grandes situaciones de Donald Trump son, número uno, bueno, yo no creo que se pueda hablar de fracasos en política exterior de forma tan abierta, por ejemplo, con el caso de Venezuela. Porque es que en realidad Donald Trump no se quiere meter en guerras ni en situaciones que lleven desde el punto de vista militar a contravenir lo que él ha planteado. Él ha planteado que los Estados Unidos no se puedan estar metiendo en guerras que son caras para el contribuyente. Es decir, eso lo ha dicho claramente Donald Trump, que la única manera de meterse en conflictos internacionales es cuando haya una amenaza directa a los intereses del pueblo de los Estados Unidos. Es decir, Daniel, para graficarlo rapidito para que la gente lo entienda, Donald Trump no es Ronald Reagan. Es otra política. Pero es que no se trata de de Donald Trump ni de Donald Reagan ni de hacer se trata de que, discúlpame, a Ronald Reagan tumbó el muro de Berlín. Claro, pero Ronald de la Guerra Fría. Claro, pero Ronald Reagan se metió en Nicaragua, Daniel. Pero vuelvo y te repito, estamos hablando de la Guerra Fría, Neymar. Claro. Estamos hablando de la Unión Soviética enfrente. Estamos hablando de una guerra nuclear en puertas permanentemente en alerta todo el tiempo. Pero era una política exterior más agresiva, una política no de encerrarse dentro de las fronteras nacionales. Porque estábamos en guerra. Ah, bueno. Pero entonces... La Guerra Fría, obviamente, en una guerra se pelea. Si no, no es guerra, es tango. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas, ¿a qué llevan? Bueno, que el que esté esperando que Donald Trump haga yo creo que las señales son obvias. Donald Trump se ha decantado por la vía política y por buscar apoyar a quienes buscan determinadas acciones de solución en Venezuela sin que ellos tengan que inmiscuirse de una manera que llevaría a los Estados Unidos a utilizar herramientas que han quedado en el pasado hace bastante rato. El que no lo quiera ver es porque le gusta que lo engañen, entonces quieren ser geopolíticos, entonces abran una cuenta en Twitter con un nombre animalito y empiezan a echar ahí chistes y proyecciones geopolíticas para que gane seguidores y después haga el ridículo cuando vea que todo lo que usted vendió fue humo. Pero la realidad real es esa. Desde mi punto de vista, bueno, es obvio, lo del impeachment no es otra cosa que un intento, una acción de campaña a los demócratas. Los demócratas están haciendo campaña, como les encanta hacer campaña, a los demagogos, a costa de las instituciones y de la credibilidad de las instituciones. Es una irresponsabilidad, una inmensa irresponsabilidad. Como lo que está haciendo Pedro Sánchez en España, aliándose con la gente que quiere disgregar España, porque él que va a salvar España. Pero ¿cómo vas a salvar tu España con los tipos que la quieren dividir? O sea, estamos viendo en el mundo la emergencia de los irresponsables en el poder. Gente que de verdad quiere llevar al extremo las posiciones en función de intereses electorales y a veces hasta más perversos, ¿no? Para ganar seguidores en sus cuentas personales de Twitter. Porque pareciera que esta batalla es fundamentalmente en las redes sociales. A mí de verdad me gustaría que hubiese una voz de la sensatez en el Partido Demócrata. Porque es lógico, es natural que se crea y que se proyecte, porque así se mueve el sistema político de los Estados Unidos desde por lo menos los últimos 50 años ha sido así. Lo que se prevé es que el señor Donald Trump sea reelecto en las próximas elecciones y que después de eso, en las siguientes, él sea sucedido por un demócrata. Sí. Que sería lo lógico. ¿Qué puede ocurrir? Que el Partido Demócrata
siga en esta deriva vegana, gluten free, marihuanera, bueno, y en lo que andan, y de tal manera se descompongan que el Partido Demócrata se convierta en indigestible, que no lo pueda, la sociedad de los Estados Unidos no lo pueda digerir, y decidan hacer algo que no sería bueno desde el punto de vista para el sistema político de los Estados Unidos, que es darle otro mandato a un republicano. Porque las hegemonías no son buenas en ninguna parte. Entonces, le darían el mandato a otro republicano que seguramente no solamente ganaría la presidencia, que se perfila que va a ser Mike Pence. No solamente te gana la presidencia, sino que te va a ganar el Congreso de calle completo y van a quedar los demócratas, se van a tener que meter a recoger latas. La última vez, por cierto, que esto pasó, hablando de Ronald Reagan, fue con los 2 periodos de Reagan y la sucesiva presidencia de George Bush padre, ¿no? Hasta el 92, cuando entra en la presidencia Bill Clinton y gana 2 veces, gana la reelección, entonces tuvo... Sí, pero con el tema... ¿cómo se llama? Con el tema también de la discusión con el Partido Republicano, que mantuvo el control de las cámaras en determinado momento. Fue cuando empezó a brillar Newt Gingrich, cuando se vieron todas aquellas situaciones. Pero el gran tema aquí, Neomar, cuando ya nos toque el corte, y hoy tenemos la sección Voces de la Democracia, es que el tema va por aquí. Tú no puedes tener un sistema político sometido a una tirantez como esta. O sea, tú no puedes hacer de la tensión permanente un modo de vida, a menos que te quieras convertir en Italia, ¿verdad? Y quieras hacer una caricatura dentro de todo. Pero las potencias no se pueden dar ese lujo. Las hegemonías no son buenas. No estoy yo queriendo decir con esto que me gustaría... Yo al Partido Demócrata de verdad le tengo ojeriza desde hace rato. O sea, yo al Partido Demócrata le tengo ojeriza desde casi que desde el año 2000. Porque las posiciones, las derivas y todo aquello, no es que antes yo fuese partidario de los demócratas, no. Sino que me parecía sano que hubiese un partido serio demócrata y un partido serio republicano. Lo peor que le pudo pasar al Partido Demócrata fue la escasa, patética, abominable oposición mediocre y ramplona que le hicieron al gobierno de George Walker Bush. Por Dios, que fue un gobierno chimbísimo, por favor, por decirlo menos. Por decirlo menos. Y la oposición que esa gente, que los demócratas hicieron, fue patética. Tan patética que terminó ganando Obama. Imagínate tú, fue tan patético el Partido Demócrata. Tan patético fue el Partido Demócrata en los 8 años de la administración Bush, que un anodino personaje que estaba en su primer periodo como senador, por haber dado un discurso que le gustó a Hollywood, terminó siendo presidente con el Partido Demócrata. A eso se llegó. Y entonces ahora nos quiere meter a la esposa. Porque la esposa para el que no lo sabe, la esposa de Barack Obama está preparando su candidatura presidencial, no para esta elección, sino para la que viene, para ser la sucesora de Donald Trump. Desde hace rato. Pero imagínense usted, o sea, que todo puede ser peor, Dios mío. O sea, el mundo puede empeorar. Y entonces ya para aquel momento ya Greta será mayor de edad y se lanzará a no sé qué, a secretaria general de la ONU. Y así irá este mundo, Dios mío. Bueno, pero calma. No panda el cúnico. Vamos a ir a la pausa comercial. Venimos con Voces de la Democracia y seguimos hablando de estos temas. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Mira, el carro no anda.
Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Hubo una vez una Venezuela donde los presidentes, cuando se metían en aprietos, tenían que dar la cara. Aunque no tuviesen toda la fuerza de antes, aunque no tuviesen toda la popularidad de otrora, hubo una Venezuela donde los presidentes no se escondían, donde los políticos daban la cara y si iban a hablar de ellos, que hablaran, pero no se escondían. Los quisiera usted o no los quisiera, aparecían. Vamos a escuchar lo que fue una de las intervenciones, de las últimas intervenciones ante el Congreso de la República del doctor Rafael Caldera en su segundo mandato. Caldera cumplió un doble objetivo, mostrar que está vivo cuando ayer se lo daba por muerto y que aún a sus 81 años puede caminar por la calle arrastrando multitudes. Caldera está tan convencido de su buena salud que en su mensaje de rendición anual de cuentas al Congreso se permitió abandonar la solemnidad y con un toque de humor afirmó: tengo plena confianza en que entregaremos a los gobernantes que el pueblo elija en 1998. Con el favor de Dios, y aunque no le guste el astrólogo, un país más gobernable, más solidario, más preparado para conquistar a grandes pasos el desarrollo a que tiene derecho. Ciudadanos, senadores, ciudadanos. Caldera contó durante una hora al Congreso los detalles de su tercer año de gestión. Luego se fue a pie hasta el Palacio de Miraflores, sede de su despacho. Bueno, escuchábamos a Rafael Caldera, 81 años, la entrega de la antes de la entrega de la presidencia. No, ese fue el tercer año de gobierno. O sea, fue cuando tenía como... Ese fue en el año 97. Sí, claro. Fue el discurso del año 97 antes de que empezara la campaña. Acuérdate que él recibe la presidencia en el año 94 y la entrega en el año 99. En aquel entonces los periodos presidenciales eran de 5 años en aquella Venezuela. En su tercer año, estamos hablando del año 97, ya el doctor Rafael Caldera obviamente tenía 81 años. Yo lo que recuerdo, nomás, yo te cuido para recordarme de ese periodo presidencial. Yo lo que recuerdo era la sorpresa que a mí me causaba que la gente hiciera tanto tema con la edad de Rafael Caldera, porque cuando Rafael Caldera lo eligieron tenía 78 años. 78, sí. Y entonces lo que yo decía, bueno, pero si cuando lo eligieron tenía 78 años, la gente no sabía al elegirlo que ese señor iba a cumplir los 83 años, 82 años en la presidencia. Así es. O sea, ¿qué esperas tú de una persona de 80 años? Que tenga menos reflejo, que tenga, obviamente, o sea, entonces no, porque Caldera está cansado, bueno, pero mijo, 80 años y 9 campañas. Hasta yo me canso viéndolo a veces.
Entonces, a mí me sorprendía mucho eso, porque la gente decía, bueno, ay, Dios mío, ¿viste Caldera? Caldera está más viejo. Y ese discurso en particular, causó una conmoción. Nuestro amigo Mingo se debe acordar. ¿Por qué? Porque Mingo fue uno de los que lo comentó. Yo lo recuerdo en su programa Ni lo uno ni lo otro. Hubo algo particular de ese discurso, que fue el primer discurso que dio un presidente en Venezuela utilizando atril para sostener los papeles del discurso. Entonces, entonces tenía, no, porque es que el doctor Caldera tuvo que usar atril porque le tiemblan las manos. Bueno, señor, o sea, el señor tiene 81 años. Claro. Obviamente. Entonces, eso era el tema en el gobierno de Caldera. No, que el señor, entonces después viene y sale un astrólogo, ¿verdad? Y dice, no, el señor se va a morir. Bueno, imagínate tú la que se armó. Cuando lo del astrólogo yo estaba, recuerdo bien, Daniel, yo creo que yo estaba en quinto o sexto grado. Y yo recuerdo eso clarito. José Bernardo, ¿cómo que se llama el astrólogo? José Bernardo Núñez. José Bernardo Núñez, que fue preso. Por ahí anda todavía. Fue preso un tiempito, ¿no? Lo pusieron preso. 24 horas. 24 horas. Y entonces, eso fue un escándalo, pues, ¿no? Y entonces la gente que ya en aquel momento, bueno, Venezuela siempre ha tenido su cosa supersticiosa, ¿no? Como latinoamericanos que somos, pero aquello eso estamos predestinados. Pues Caldera ya lo dijo el astrólogo, y el año siguiente, o a los 2 años siguientes, fue el año 99, apareció aquella leyenda del Hercólogos, ¿no? Que iba a acabar con Venezuela y todo lo demás. A ver, aquí yo he visto, bueno, yo la predicción que más ha marcado mi vida, y que todos los días me acuerdo de esa predicción, era la que decían en la radio. ¿Qué pasaría en Venezuela si no existiera Pepe Ganga? Bueno. Dejó de existir Pepe Ganga y llegó Chávez. Bueno, ahí está. Eso era lo que iba a pasar. Si dejaba de existir Pepe Ganga, venía Chávez. ¿Pepe Ganga hasta qué año trabajó, Daniel? Porque yo creo que recuerdo Pepe Ganga. Hasta que llegó Chávez, chico. No, yo creo que antes, porque yo pequeño, yo recuerdo un poquito. Bueno, dejó de existir Pepe Ganga y apareció Chávez. Se acabó. Es así, es así. Se acabó Venezuela. Ahora, este discurso de Caldera era el de rendición de cuentas de principio de año. El de rendición de cuentas anual, claro. Acuérdate que aquí hubo una Venezuela, hubo un país llamado Venezuela, donde los presidentes estaban obligados a presentar su rendición de cuentas, y esa rendición de cuentas, además de eso, en la siguiente sesión del Congreso era debatida y toda aquella cosa. Fíjate tú que hubo un dato, Neymar, con respecto a toda esta cosa de rendición de cuentas. En aquella Venezuela hubo una situación en la que cuando un gobernador, eso lo inventaron primera vez, por cierto, en Vargas, que me lo aclaró el amigo Ramón Díaz. Ojalá pudiésemos hablar el año que viene de nuevo con Ramón Díaz sobre esta cuestión, porque es muy importante, sobre lo que era el control de la gestión de los gobernantes. Fíjate tú, aquí se inventaron con una triquiñuela legal que, como el alcalde tenía que presentar su memoria y cuenta, ante el Consejo Municipal, y esa memoria y cuenta se tenía que someter a debate, había que votar si se aprobaba la memoria y cuenta o si no se aprobaba la memoria y cuenta. Una cosa un poco rara. Pero entonces, ¿qué se inventaron? Unos concejales en Vargas, unos concejales que, bueno, con un juez, se consiguieron un juez y una cosa. Se inventaron que había que votar la memoria y cuenta, y si no era aprobada, si la memoria y cuenta era reprobada, el alcalde quedaba automáticamente destituido. Eso se lo inventaron dirigentes del MAS. Claro, la izquierda. Dirigentes del MAS, dirigentes de COPEI, y dirigentes delincuentes de Acción Democrática, que siempre ha sido un nido de delincuentes, que se pusieron al servicio de la jugada porque lo que querían era ponerle la mano a la alcaldía y a los negocios. Entonces se saltaron la talanquera, sumaron sus votos, ¿verdad? Y desaprueban la memoria y cuenta de Ramón Díaz y lo destituyen de la alcaldía. Y ahí se arma aquel revolú en donde terminan diciendo, no, ahora lo que hay que hacer es un referendo. Para que la gente, después de haberse reprobado la memoria y cuenta, la gente decida si el tipo se va o el tipo se queda. Y Ramón Díaz decidió renunciar a ese derecho. Él dijo, yo no me voy a someter a ningún referendo porque ese mecanismo fue irregular. Y no se sometió a referendo finalmente. Bueno, eso lo hizo la izquierda. Bueno, la que se armó en Venezuela a raíz de eso, Neomar, fue un desastre. Porque
a cada cochino le llegaba su sábado. Ah, tú no le quisiste dar un contrato a mi hermano. Deja que venga la memoria y cuenta para que tú veas. Y empezaron a rodar alcaldes, gobernadores. Pero destituyeron a varios luego de eso. Pues yo no recuerdo eso. Hijo mío, claro que sí. Después en el propio Vargas, que es el territorio de lo posible, gana el candidato del MAS las elecciones del año 92 y ya para el año 93 estaba destituido. ¿Tú ves que a veces como son... No salvó, Neomar. Tú ves lo compleja. Ganó las elecciones y la primera memoria y cuenta que presentó se la desaprobaron y lo destituyeron. Al gobernador del estado de Anzoátegui, Ovidio González, le reprobaron la memoria y cuenta y lo destituyeron también. Al alcalde de Baruta. ¿Y qué se hacía después? ¿Unas nuevas elecciones? ¿O quedaba el presidente? Quedaba encargado el presidente de la Asamblea Legislativa o el presidente del Consejo Municipal hasta las siguientes elecciones, porque el mandato era de 3 años. Imagínate tú, claro, yo recuerdo mandatos de 3 años cuando eran las primeras elecciones. Pero eso para que tú veas ese país llamado Venezuela, donde ocurrían cosas como esas, porque no todo era bonito. Ocurrían cosas como esas. Y de esas sinvergüenzuras y malos manejos, ¿verdad?, se determina de destruir. Por eso es que lo que estamos viendo en los Estados Unidos es una cosa particular. Porque estos tipos creen que la democracia es irrompible. No, amigo, la democracia no es de acero inoxidable. La democracia no es una olla de acero inoxidable. Usted le va a dar golpe, le va a dar golpe, la va a fregar con la esponja equivocada y le va a dar, y en algún momento esa olla se va a reventar. Es que ya lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Europa. Entonces parece que hay gente que son los países del primer mundo, pero parece ser que políticamente son del cuarto. No, Daniel, no es que sean del cuarto, sino que la democracia de suyo tiene problemas de implementación. O sea, la democracia tiene grandes problemas porque es un mecanismo no perfecto para gobernar. Entonces, cuando tú tienes que cabildear apoyos, cuando tú tienes que atenerte a una separación de poderes que además está mediada por instituciones que en teoría son autónomas, hay un gran problema con la democracia que siempre deja resquicios para que tú hagas la trampa. En este caso, si podemos hablar de trampa, el caso del juicio político en los Estados Unidos puede ser algo así, aunque como hemos visto en la tendencia histórica nunca prospera. Pero son mecanismos que siempre deja abiertos la democracia. Esto no pasa, por cierto. Claro, si usted se quiere quitar esto de encima y quiere que esto no pase más nunca, usted instaura un régimen monolítico, un régimen totalitario o un régimen, no tiene que ser totalitario, puede ser una dictadura caribeña tropical normal de las de siempre y se olvida las instituciones. Pero en medio de eso y de la democracia siempre está esta brecha, que es la brecha de la imperfección y la brecha de los resquicios, repito, para los que utilizando la democracia buscan dinamitarla. Eso siempre ha sido así en cualquier parte. El problema es ese, que no se ha conseguido todavía, Daniel, algo mejor. Hay gente que propone, por ejemplo, no tener una dictadura, pero que el gobierno quede en mano de la tecnocracia, pues de que sean los gerentes los que operen como si fuese una empresa a un país. Esa es otra vía quizás, no sé, pero bueno, ese es el tema esos son temas muy, muy densos. Vamos a ir a la pausa. Pero hay que tocarlo y vamos a ir a la pausa. No, claro, usted es muy denso. A la vuelta seguimos. Ya venimos. Le descubrieron unos reales a Pablo Iglesias, Daniel. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Ay, qué bonito. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar. Solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio!
este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara Hernández por RCR 750 AM. Bueno, tú sabes Neomar Hernández. que Daniel Lara, Pablo Iglesias le había metido una demanda a un diario, al OK Diario de España. OK Diario. Porque el OK Diario dijo en 2014 que Pablo Iglesias, ¿tú sabes por qué? Lo inflaban a rialazos desde Venezuela, Daniel. No. Eso no fue lo que dijo el OK Diario. ¿Qué dijo el OK Diario? El OK Diario dijo lo siguiente. Yo le he hecho seguimiento a esta noticia desde que empezó la demanda. El OK Diario, que es un diario español, dijo el 6 de mayo de 2016, publicó esta información, este titular, comillas. El gobierno de Maduro pagó $272,000 a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. En el reportaje, el diario aportaba los documentos que lo demostraban, la orden de pago y un memorándum sobre la operación bancaria. El señor Pablo Iglesias demandó al diario diciendo que dicha información vulneraba su derecho al honor, porque lo más insólito es que Pablo Iglesias asevera tener honor. ¿Qué dice la sentencia? El gobierno, en la información de OK Diario sobre el pago al señor Pablo Manuel Iglesias Turrión en una cuenta a su nombre en el Banco Europacific de las Islas Granadinas. Paraíso fiscal. Sí, por supuesto. Los paraísos que más les gustan a los socialistas. Los paraísos fiscales. La información fue veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención, de interés general y ajustada a la doctrina del Tribunal Supremo. Esa es la sentencia del titular del juzgado de primera instancia número 84 de Madrid, que desestima la demanda del secretario general de Podemos contra el OK Diario al no entender vulnerado su derecho al honor. Pero además de eso, la parte más interesante, la magistrada condena, la magistrada, el nombre de la magistrada lo tenía por acá, Gladys López Manzanares, condena a Pablo Iglesias al pago de las costas del procedimiento judicial. Dice el edicto o la sentencia de la juez Gladys López Manzanares que ha prevalecido en todo momento el derecho a la información sobre el derecho al honor. O sea, lo que Pablo Iglesias decía no era que la información era falsa, sino que decirlo vulneraba su derecho al honor. Sí, que eso hay que dejarlo calladito. Entonces la jueza dice que prevalece el derecho a la información sobre el derecho al honor. Mira qué interesante esta sentencia. Muy bien, muy bien. Mire qué interesante. Amigo Freddy Superlano. Señor Freddy Guevara. Lean.
¿Cómo se tratan las cosas? No, Freddy Guevara no, ni Freddy Superlano, ninguno de los dos Freddys. Medios de comunicación en Venezuela, sociedad política venezolana que habla de que hay que reservarse las cosas, los trapos sucios se lavan en casa, porque aquí lo que prevalece es la intención de que nuestro bando, el que se supone que uno apoya, llegue al poder y que eso después vemos, en el camino vemos. En España, vamos a reiterar el sumario de esta cuestión. En España, la justicia española, frente a una demanda que había interpuesto el caballero Pablo Iglesias por un diario, por una información de... Daniel, esto hay que hacerlo muy claro. Una transferencia, no sabemos cuántas más hubo, yo sospecho que son varias más. Estamos hablando de que le casaron una en una cuenta a Pablo Iglesias saliendo del gobierno venezolano. Es decir, estamos hablando que le tiraron una propina a Pablo Iglesias de $272,000. Aquí sigue saliendo real por todos lados, Daniel. Bueno, en eso el juzgado, la justicia española ha dicho, no, es importante que los españoles sepan que el señor Pablo Iglesias sí recibió la transferencia y la recibió del gobierno venezolano. Y eso es más importante que guardarse las cosas para que él no quede mal ante la opinión pública. Mira, fíjate. Debe prevalecer, esto sería bueno que lo entendieran los medios de comunicación y los periodistas. Debe prevalecer en todo momento el derecho a la información sobre el derecho al honor. La difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore con sede en un paraíso fiscal y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizados por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante. Dice además la sentencia: en el momento de publicarse la noticia, su contenido y contraste con las fuentes eran suficientes. Y aunque la investigación policial no finalizara, no significa que los hechos no tuvieran veracidad necesaria para justificar la publicación, una vez contrastados no con una, sino con varias fuentes. Y aquí hay el punto importante. La sentencia destaca la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que da por sentado que la veracidad no equivale a una exactitud total. Esto es importantísimo. Es importantísimo. La veracidad no equivale a una exactitud total, sino que se corresponde con el deber del informador de contrastar previamente la noticia mediante fuentes objetivas, fiables, identificables y susceptibles de contraste, que aporten datos conducentes a que el periodista alcance conclusiones semejantes a las que podría alcanzar cualquier lector o espectador medio a partir de los mismos datos. Por Dios. Bueno, y no pusieron los respaldos. Como pusieron. ¡Claro! Bueno, ahí estaban los respaldos de las transferencias, como los colocó en su momento, salvando las distancias, pero en una situación similar, no igual, similar. Oiga, se le hace bien. Orlando Avendaño, cuando publicó en febrero de este año, bueno, después de febrero de este año, sobre la situación de el intento de entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela por Colombia, el reportaje sobre el Cucutazo. Puso al final del reportaje todos los respaldos de las transferencias de dinero que se hacía para que los militares supuestamente fuesen acomodados en hoteles y residencias temporales del lado colombiano. Bueno, ¿y qué se dijo acá? No, eso es montado, eso no es. ¿Dónde están las pruebas? Claro. Ahí están las pruebas. Entonces, ¿y qué decían? Decían lo mismo que dice la abogada de Pablo Iglesias. No, es lo que dice Pablo Iglesias, que es que le están mancillando su honor. La demanda era por intromisión ilegítima en el honor y la dignidad. Es decir, que los medios de comunicación, si ven a un político con una cuenta abierta en un paraíso fiscal donde le llega dinero, imagínate tú que esto lo descubrieran los demócratas de Donald Trump. Hacen un guiso, montan una olla. Pero bueno, aquí está. Hacen hasta yacas y bollitos en el medio de ¿Sabes qué pedía Pablo Iglesias? ¿Qué pedía Pablo Iglesias? Pedía la compensación económica de 250,000 euros. Es decir, quería más real, como ya Maduro no le da. Y porque su honor vale 250,000 euros, ¿ves? Bueno, yo creo que no sé. Yo te habría digo, habría que buscar un tasador efectivo. Yo no soy tasador. Con este tipo de cosas, Daniel, la credibilidad y la imagen de santo varón que se montó Pablo Iglesias cuando después del
¿Cómo que se llamaba el movimiento original antes de que existiese Podemos? El 11M era, no me acuerdo cómo era. El 11M era lo del atentado. No, el movimiento aquel que fue un movimiento de descontento político más que de alineación partidista en España. Después de toda esa imagen que se montó Iglesias, que después decantó en la creación de Podemos, que después decantó en la participación electoral, en las alianzas, incluso con los gobiernos del PSOE, en el caso de Pedro Sánchez, eso se ha ido a tal nivel de pique. Imagínate tú, yo recuerdo, ahorita estoy recordando, después que surge este caso, el famoso caso de Pablo Iglesias con el chalet. El chalet que costó más de 1 millón de euros, ¿no? Donde se descubre también que el caballero no tiene cómo explicar cómo se compra el chalet de más de 1 millón de euros. Y así habrá una cantidad de huecos en la vida de Pablo Iglesias y sus compinches, porque no hay que perder de vista que a otro que lo consiguieron en esta misma situación, recibiendo transferencias y que a concepto de asesorías debe ser que es un asesor más grande que Steve Jobs o que Mark Zuckerberg, fue a Monedero, que le gustaba bastante la moneda también. A Monedero le pagaban aquí cifras de 100,000, 200,000, 300,000. Te doy otro dato, Aquí cuando se destapó el tema del cucutazo, uno de los señalados, que es un dirigente de Voluntad Popular llamado Lester Toledo, dijo que él no tenía necesidad de robar porque él vivía de las asesorías. Sí. Y que él había sido el asesor de Nayib Bukele para ganar las elecciones en El Salvador. Entonces aquí entramos en un terreno particular. En los Estados Unidos, los asesores de campaña no pueden ser de otra nacionalidad. ¿Sabías eso? No lo sabía. O sea, tú no te puedes ir, Neymar Hernández, a asesorar políticamente a nadie en los Estados Unidos porque tú no eres nacional de los Estados Unidos. Por ejemplo. Pero además de eso, si vamos a hablar de asesoría, aquí lo que cuenta es lo siguiente. Es lícito que un dirigente de un partido, de un país, se vaya a cobrar en otro país para asesorar a un dirigente político. Eso, o sea, tú o eres asesor político o eres dirigente político. Porque eso no, o sea, yo entiendo que puedan haber alianzas y toda aquella cosa entre partidos afines y tal. Pero la cuestión de la ética aquí nunca se discute. Fíjate que la sentencia contra Pablo Iglesias deja en la calle a su abogada. Porque ellos no solamente estaban pidiendo la cuestión de los reales, obviamente, porque a estos tipos lo que les interesa son los reales, sino que también exigía que se condenase al diario a publicar que su información sobre Iglesias era falsa. Sí, y al periodista a pedir disculpas públicamente a través de su cuenta de Twitter y a manifestar en su programa de televisión que el contenido del fallo de la sentencia si fuese condenatoria, reconociendo que las noticias que publicó eran falsas. Pobrecito, vale. ¿Ah? Pobrecito. El tribunal lo que dijo fue, y esto es importante, porque ellos decían que la noticia había sido de mala fe porque era en época electoral. Y aquí dice el tribunal lo siguiente: el periodista tiene no solo el derecho a informar, sino también el deber de comunicar hechos relevantes para el interés general de los ciudadanos. Máxime al iniciarse en la época de publicación de la noticia el procedimiento para elegir un nuevo presidente para el país. ¿Cómo es eso que a ti te llega la información de que un candidato presidencial recibió dinero de un gobierno extranjero y tú vas a esperar que pase la campaña para decirlo? No, tú tienes que decirlo durante la campaña. Para que los electores sepan por quién van a votar. Para que los electores sepan por quién van a votar. Ahí está. Porque ese es tu deber. Ese es tu deber. No, porque no queremos intervenir en la campaña. No, chico, ¿qué es eso? Todo lo contrario. Sí queremos que la gente sepa y que con base en ello tome una opinión. Tome una opinión y tome una decisión. No, pero es que hay que sumar, no reste, porque eso no nos conviene. En este barco estamos todos. No, en el barco de la corrupción yo no estoy. Total, olvídate. Daniel, que con todo lo que hemos hablado hoy de Pablo Iglesias, hemos contravenido todos los mandamientos de la MUD. La justicia, nosotros no, reitero, la justicia española, todos los preceptos en los que se ha basado la justicia española para tomar una decisión con respecto a el mancillar el honor de Pablo Iglesias, que él decía que se le había perpetrado desde el OK Diario de España, bueno, es todo lo contrario a lo que plantea la MUD. Se hizo en época electoral la difusión de este reportaje, se publicaron los documentos, se denunció oportunamente esto, mientras acá, cuando existía, yo estoy hablando de la MUD, pues estoy hablando de un espectro, eso ya no existe, pero cuando acá todo lo que se dice es todo lo contrario. Yo no sé quién tiene razón. Me parece que tiene un poco más de razón la justicia española. Me parece que la justicia española tiene razón en este caso. Si no, vayan y pregúnteselo a Pablo Iglesias. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de ella, así nos va. Escuchamos
Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Quisiera leer los comentarios, Daniel, para concluir el programa del día de hoy, pero tengo aquí un pequeño problema técnico. Si tú me asistes, bueno, encantado. Gracias de antemano. Cómo no, aquí tenemos algunos comentarios. Saludos a Griselda Ferrer, saludos a Amada Graciela Bolívar, dice, donde funcionan los poderes, evidentemente comprar cosas como esta. Daniel Sánchez dice, compren bastante cotufa para ver los cuentos que se van a destapar de lado y lado cuando pase todo esto en Venezuela. Pero no reste, Daniel. Saludos. ¿Qué va a pasar en España? No creo que le hagan nada, Daniel. España se va a lavar las manos, dice Nina Mora. Lo que va a pasar depende de los ciudadanos. Claro. Si los ciudadanos se empeñan en sacudirle la cara a los políticos corruptos su corrupción, las cosas cambiarán. Por aquí nos dice Juan Cairo algo importante, que el detalle de por qué le pagaron, o sea, le pagaron ese dinero, ¿por qué? Para asesorías para el desarrollo de la Venezuela actual. Es decir, que este desastre que tiene Venezuela, el asesor fue Pablo Iglesias y cobró por eso. Y Monedero también, varios de Podemos. Bueno. Había una... esto fue... Pero ¿qué te puede esperar de una persona con el apellido Monedero? Mira, bueno, sí. Ese es como los bolivarianos, pero porque les gusta el bolívar. Mira, bueno, en este caso el euro y el dólar. Yo recuerdo muy bien que cuando de esto no se hablaba casi, de esto que era una mera presunción y todo lo demás, aquí se hizo un reportaje. El reportaje hay que buscarlo. Yo lo voy a volver a difundir por ahí en las redes sociales. Una fundación que se creó en su momento, y yo no sé si exprofeso solo para el caso Venezuela, pero era una intermediación que creó Podemos, el Podemos español, para lograr captar fondos desde Venezuela con el chavismo. La Fundación CEPS. Esto lo destapó nuestro amigo Fran Bombergen, Daniel, en su momento, con un largo reportaje donde él logró dar con los documentos, le hizo una cronología, empató pues los cabos sueltos que dejó toda esta gente con la Fundación CEPS. Fueron varios millones de dólares que se fueron por concepto de asesorías, por concepto incluso de contribución, porque como era una fundación, se hacían contribuciones a España por, bueno, que si para programas de intercambio, para, por ejemplo, formación. Tú sabes todo lo que se cuaja con los partidos políticos siempre. Bueno, el chavismo le dio muchísimo dinero a Podemos. Le dio, pero dinero en banda, cuando Podemos ni siquiera soñaba todavía con tener bancada parlamentaria dentro del Parlamento español, desde los primeros días. Y hay que decirlo también, como ha apuntado Daniel y otros oyentes que están señalando, por ejemplo, los conceptos por los que vino esta gente a Venezuela a asesorar, que efectivamente buena parte del diseño inicial de Maduro dentro de la política económica
Bueno, vean ustedes Serrano Mancilla, que es español también, aunque creo que no está vinculado directamente a Podemos, sino que yo no sé si es un radical libre, pero varias de las cosas que implementó Maduro en la primera hora, cuando él dijo que iba a relanzar el chavismo aquí, cuando le robó las elecciones a Capriles y pasó lo que pasó, era diseño exclusivo de la franquicia llamada, que luego se llamaría Podemos en España. Eso hay que tenerlo muy claro, de manera que imagínate, Daniel, $270,000 por un tipo que lo que hizo fue destruir Venezuela. Destruyó Venezuela y le pagaron de paso. 270,000 que se sepa. En esta transacción. Porque acuérdate que estos tipos del narcorrégimen, tú le revisas, en cada gaveta del chifonier tienen $1,000 millones. No le hemos revisado el Seibó todavía. Y en el neceser, nada más para la propina, se llevan $250 millones para la propina nada más. En el neceser. Para la propina, en el neceser. Oye, Daniel, pero tú como que eres de los 80, el chifonier. Sí, claro. Yo nací en el año 80, yo eso jamás lo he escondido. El año que viene voy a cumplir 40 años. Te faltó nada más el juego de recibo. No, y la telefonera. La telefonera. Sí, la telefonera. El juego de recibo. Comprado en Depoven. Ven a Depoven con solo 10 bolívares de edición. Saludos a César González, ¿dónde andará? Y en Ingeve, vale. Sí. Bueno, pero en Ingeve también. Y el amigo de todos, vale. Juego de recibo, juego de teléfono, telefonera. Todas esas cosas, pero esos tipos en el escaparate. Daniel, esas cosas de la Venezuela deca, vale. Esas son las cosas de la Venezuela deca. Siempre quieres traer esto al mismo sitio, ¿vale? Sí, vale. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos. Mira, mañana es nuestro último programa del año en vivo. Uh-huh. ¿Ok? Mañana hay rocola especial de fin de año. Mañana hay brindis. Sí. Mañana hay promesas para el año nuevo, porque uno hace eso. Uno dice, no, el año que viene sí, el año que viene hay, el año que viene vamos y tal. No las hace para incumplirlas. Claro, y hay pan de jamón, hallaca y ensalada de gallina, eso, virtual. Claro, pero hay. Lo importante es que haya. Lo importante es que haya. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Señor, por favor, no lo diga ni en juego. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos por haber estado allí acompañándonos durante esta hora y les pedimos que, por favor, nos acompañen mañana también en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así